Bienvenidos a mi canal. Lo ocurrido en el último episodio trajo consigo acontecimientos muy importantes que preparan los próximos puntos de quiebre de la serie. Especialmente, la escena final dejó muchas nuevas preguntas en el aire. ¿Fue Melek quien recibió el disparo en la última escena? La escena presentada junto al sonido del disparo parece haber sido diseñada deliberadamente para dejar al espectador con dudas. Como la cámara no mostró claramente a la persona que fue alcanzada, la primera impresión es que podría haber sido Melek. Esto tiene sentido, ya que durante todo el episodio Melek estuvo en el centro de la atención y estuvo muy cerca de descubrir varios secretos, lo que la convierte en un objetivo natural. Sin embargo, considerando el estilo narrativo de la serie, también existe una alta probabilidad de que se trate de un giro inesperado. Podrían hacernos creer que Melek fue herida, cuando en realidad otra persona habría sido la afectada. En este momento, Melek parece ser la principal sospechosa, pero no hay que descartar que sea una maniobra para confundir a la audiencia. ¿Qué hará Serhat al descubrir el plan de Ayten Hanum y Sultan Hanum para llevar a Yildiz a Estambul? Para Serhat, esta situación no representa solamente una traición, sino también un desafío directo a su autoridad. Hasta ahora, Serhat ha sido retratado como un personaje que prefiere mantener el control antes que actuar impulsivamente por emociones. Por eso, aunque su primera reacción seguramente será de enojo, es más probable que transforme esa rabia en una confrontación estratégica, en lugar de una explosión inmediata. Primero, querrá entender por qué se organizó ese plan a sus espaldas, y después perderá gran parte de la confianza que tenía en Ayten Hanum. Con Sultan Hanum podría mostrarse incluso más duro, ya que interpretará esta acción como una interferencia directa en su vida y en sus decisiones. Esta confrontación también podría convertirse en un punto de inflexión que revele con mayor claridad la profundidad de los sentimientos de Serhat hacia Yildiz o Poetel. ¿Por qué Sultan Hanum ya no puede oponerse al matrimonio de Serhat y Yildiz? La razón por la que Sultan Hanum da un paso atrás no se debe únicamente a la determinación de Serhat. Según lo que vimos en el último episodio, Sultan Hanum carga con el peso de secretos del pasado y con el equilibrio delicado de toda la familia. Poco a poco, comienza a darse cuenta de que Yildiz ya no es una persona ajena, sino alguien directamente vinculada al destino de esta familia. Además, es la primera vez que Serhat se muestra tan firme y decidido respecto a Yildiz, sin dejar espacio para negociación. Esa postura termina debilitando la resistencia de Sultan Hanum. Como madre, también enfrenta el miedo de perder completamente a su hijo. Entiende que, si continúa oponiéndose, podría alejar a Serhat para siempre, y por eso, aunque no esté de acuerdo, decide guardar silencio. Si hacemos una evaluación general, este episodio demuestra que la serie ya ha pasado a una etapa mucho más profunda, dejando atrás únicamente los conflictos amorosos para adentrarse en secretos familiares, luchas de poder y decisiones que cambiarán el destino de todos los personajes. En el próximo capítulo, el destino de Melek, las decisiones que tome Serhat y la manera en que Yildiz enfrente este caos serán claves para definir el rumbo de la historia. Especialmente la relación entre Serhat y Yildiz parece haber entrado en un camino sin retorno. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Hasta luego.